I nosaltres hem de recordar-los que si veuen vi, que ho facin amb moderació i que veguen amb responsabilitat. La nostra companya Berta Baidez ens proposa avui anar a un cabaret i és que anem a conèixer la història en concret d'Eliseo. Ell ho tenia tot a punt, amb totes les mesures de seguretat, per tornar a obrir les portes del seu baret amb espectacle, del seu local, però sembla que de moment li ho estan posant complicat. Berta Baidez, molt bona vesprada, que comenci l'espectacle. Molt bona vesprada, Joan. Ens trobem en la sala Dietrich a Museros, una sala que, com tu dius, ofereix espectacles de cabaret. Una sala on abans del confinament cabien unes 400 persones, un poc menys, i ara, degut a l'aforament, són unes 150. Però és que és igual l'aforament perquè, Eliseo, no tens ni una reserva. Una reserva que tenies te l'han cancel·lat. Sí, eso es normal. La gente tiene miedo, se piensa pues que están más seguros en las terrazas, por el aire libre. Y aquí cumplimos rigurosamente todos los protocolos de seguridad, higiene, tanto en desinfección como en el aire acondicionado, ventilación, extracción. Y es una pena porque hemos gastado un dinero, estamos gastando un dinero todos los locales, no solamente este, todos los restaurantes, y la gente tiene miedo y de verdad que la limpieza y la higiene y la seguridad es impecable. Ens comentaves, Eliseo, que la distància, per exemple, de les taules, perquè així ofereixen sopar i l'espectacle va inclòs. Fixeu-vos, Joan, vosaltres mateix, que hi ha més de 2 metres. Mucho más de 2 metros, porque es un local que son muchos metros cuadrados, es el más grande de la Comunidad Valenciana. Caram. Y podemos ofrecer, aparte de todas las medidas de seguridad e higiene, pues una distancia social de más de 2 metros. Y para que la seguridad sea más completa, más tranquilidad para los comensales y para la gente que venga a nuestra sala Dietrich. A més, com comentàvem, has instal·lat també catifes per a netejar-te els peus només Sí, entrar. claro, en la entrada tenemos unas alfombras para que cuando entren la gente, primero pasa por una alfombra húmeda, luego una alfombra seca, tienen gel que según entran en las manos, en los baños también, se dispersa por el aire un alcohol de 70 grados para el COVID, especial para eso, vaga ambiente, cada X tiempo, y los baños también se suben a limpiar cada poquito tiempo y... Berta. Bueno, pues las normas de seguridad que nos marca el Estado y las hemos mejorado un poco más. Sí. Y aún así, pues la gente tiene miedo. O sigui, Joan, està tot preparat, Sí. però de moment no hi ha cap reserva. Dis-me. Berta, mira, anem a pegar-li la volta a la truita perquè, com diu la frase dels empresaris, això no ha de parar. Això no ha de parar i la gent només puga d'anar al Dietrich, a Museros. Per això m'agradaria que li preguntes a Eliseo què és el que inclou l'espectacle i que ens venga el seu local per anar allà i que ens convoie. Vinga. Clar que sí. A veure, conta'ns què ens oferiu així a Dietrich, el sopar, el preu, quin és l'espectacle... Vale, pues ofrecemos un espectáculo de 7 artistas. Somos el local en Valencia con más artistas en escena, con un escenario. 7 artistas, como os he dicho. Una cena con barra libre por 23 euros. Cena, barra libre y espectáculo, 23 euros. Una copita para después de cenar, que siempre viene bien, serían 28 euros. Todo eso en una noche de magia, fiesta, diversión, color y música. A mi m'ho has venut. A més, tu, a més de ser Eliseo, tu eres Euroglòria. Sí, Ell és claro. un dels artistes. Sí, Així la que maestra, vinga. la maestra de cerimònies. La mestra de cerimònies. Sí que vas a ser tu l'encarregat d'acomiadar este directe. Puja a l'escenari encara que vaig des d'Eliseo. Me darà I vergüenza. vinga, que vergonya, tu, Calla, Eliseo. calla, vergonya. Vinga, Si ni la tens ni la coneixes, vinga. Desde aquí, señoras, señores, la magia, la ilusión, el entretenimiento vuelve a Valencia. Les esperamos aquí con todas las medidas de seguridad y con todo el amor y todo el cariño en la sala Dietrich. No nos fallen, apuesten por los artistas valencianos y por los locales en Valencia. Muchas gracias y buenas noches. Adiós.